Por favor, acompáñenme con sus Biblias a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, quiero recordarles que actualmente estamos en una nueva serie. Esta nueva serie la hemos titulado Falsas Enseñanzas. Tuvimos dos predicaciones iniciales donde vimos una parte introductoria a la serie y vimos ciertas cosas importantes, fundamentos que debemos considerar para esta serie, que es una serie apologética en sí. Y la semana anterior dimos inicio a una de esas falsas enseñanzas que vamos a estar estudiando, que fue el Evangelio de la Prosperidad. El hermano Iván nos estuvo hablando el día domingo anterior, en la noche, acerca de esto, y el día de hoy vamos a ver una nueva falsa enseñanza, y el día de hoy voy a hablarles acerca del deísmo. El deísmo. Hermanos, el Dios del deísmo, tal como ellos lo entienden, es como un relojero que diseñó y puso en marcha el universo, su reloj. Según esa visión, Dios creó todo absolutamente. Lo hizo todo de una vez, con sabiduría y precisión. Le dio cuerda al mundo y dejó que funcionara por sí mismo, sin intervenir después ni comunicarse con el hombre de ninguna manera. Por consecuencia, hermanos, el Dios del deísmo es un Dios que no necesita responder oraciones, ni realizar milagros, ni revelarse en palabras o acciones. Su obra habla por sí misma y la razón humana es suficiente para conocerlo. Pero, pregunta, ¿ese es el Dios de la Biblia? ¿Ese es el Dios que la Biblia nos revela? ¿Ese es el Dios que los cristianos proclaman? Hermanos, el reloj del universo sigue andando, sus leyes son firmes, dicen los deístas, su diseño es asombroso, y sí es razonable pensar en un gran relojero detrás de todo eso, alguien sabio y poderoso que lo hizo todo en orden y con un propósito. Y aquí es donde el deísmo tiene ciertamente algo de razón. Reconoce que el universo no es producto del azar, sino que es producto de una inteligencia superior que diseñó con precisión el universo. Sin embargo, hermanos, ahí mismo el deísmo se detiene y hace una pausa. Ve al Creador como un diseñador distante, que da cuerda a su obra y que luego se aleja, la abandona. Un Dios que no habla, un Dios que no interviene, un Dios que no se relaciona, un Dios que deja al mundo andar por sí solo. Hermanos, pero el cristianismo da un paso más, ciertamente. No adoramos solo a un Dios que hizo el universo, adoramos a un Dios que también sostiene el universo. Así como lo leímos en el pasaje de Hebreos 1 al 3. De eso es lo que nos habla el Señor, que es Cristo quien sostiene el universo. Nuestro Dios, hermanos, se revela en la historia y eso es claro. Habla por medio de su palabra y vino a nosotros en la persona del Señor Jesucristo, quien es el Dios encarnado. El Dios de la Biblia, hermanos, no solamente es un Dios creador, es el redentor de su pueblo también. No se quedó en silencio, nos habló, nos buscó y también nos salvó. El universo, hermanos, es
una señal clara, pero clarísima, de la existencia y el poder de un Dios creador. Pero no es suficiente para conocer su gracia salvadora. Para eso necesitamos algo más que una relojería, como dirían los deístas. Necesitamos ciertamente una revelación, y no cualquier revelación, una revelación especial, es decir, la palabra de Dios. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Cristo, y eso es precisamente lo que no ofrece el deísmo. Ahora bien, el deísmo no es simplemente una idea filosófica, surgió cerca del siglo XVIII aproximadamente, y proponía ser una alternativa a la fe cristiana tradicional. Prometía una religión racional, entre comillas, sin milagros, sin revelaciones y con un Dios que creó al mundo, pero luego no interviene y se desentiende totalmente de él. Muchos que afirman ser deístas negarán que el deísmo sea una religión, lo van a negar totalmente, porque inmediatamente asocian ellos la palabra religión con algunas corrientes del cristianismo, por ejemplo, o con alguna otra religión que quizás proclama un supuesto Dios creador. Pero hermanos, la realidad es que el deísmo sí es una religión moralista, una religión sin cruz, una religión sin un salvador, una religión sin sangre de redentora, una religión sin fe salvadora, sin arrepentimiento y por supuesto sin ningún propósito eterno. En resumen, hermanos, es una religión falsa que tiene como destino final el infierno para todos aquellos que la siguen. Por lo tanto, como cristianos debemos conocer muy bien esta falsa enseñanza, contrastarla con la verdad bíblica y en ese sentido preparar nuestro corazón también para compartir el Evangelio con quienes sostienen esta creencia, ya sea de una manera consciente o de una manera inconsciente, sabiendo que solo en Cristo hay verdad, perdón y salvación. Por eso mi propuesta el día de hoy, hermanos, es que estudiemos los aspectos más importantes de esta falsa enseñanza y lo vamos a hacer en 3 puntos. Primero vamos a hablar del error del deísmo. Segundo punto, vamos a ver la verdad del Dios que se ha revelado. Y tercero, el llamado del Evangelio, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Oremos, hermanos, antes de desarrollar estos puntos. Amado Dios, Señor, gracias te doy porque tú nos tienes hoy aquí, en tu casa, para escucharte hablar, Señor, porque creemos que es así. Creemos que tú nos has dado la bendición de escucharte por medio de la predicación de tu palabra. Señor, bendícenos ahora, ayúdame y ayuda a mis hermanos a que juntos, Señor, podamos ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer punto, hermanos, entonces, el error del deísmo. El error del deísmo. Para definirlo brevemente, el deísmo, hermanos, es la creencia de un Dios creador. Es la creencia de un Dios creador que después de haber hecho el mundo, no interviene en él, ni en la vida de la humanidad. Esta creencia es claramente una falsa enseñanza que propone la existencia de un Dios distante y que en resumen ofrece salvación basada en obras. Ya lo vamos a ver por qué. Pero, ¿qué enseña exactamente el deísmo? Bueno, primer punto, lo primero que enseña es que Dios es solamente creador y no sustentador, y no el que sostiene todas las cosas. Eso es lo primero que podemos decir que enseña el deísmo. Y cuando ellos dicen esto, están queriendo decir que Dios creó el universo solamente, pero luego se retiró y no interviene más en su creación. Hizo todas las cosas, las preparó, las hizo como debían de hacerse y no hizo nada más, se retiró. Segunda enseñanza, ellos dicen que la razón humana reemplaza la revelación. La razón humana reemplaza la revelación. Cuando ellos dicen esto, están negando
toda forma de revelación divina. Por consecuencia, para ellos no hay profetas que hayan hablado de parte de Dios, y por supuesto tampoco no hay escrituras sagradas que hablen acerca de ese Dios. Solamente, dicen ellos, la mente humana, la razón, es suficiente para conocer a Dios. Tercera enseñanza: Cristo no es divino ni necesario. Ellos rechazan abiertamente la divinidad de Jesús, también la Trinidad, por supuesto. No creen en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y rechazan todo milagro relacionado con ese Dios. Cristo, para ellos, en el mejor de los casos, puede verlo como un simple maestro moral y no como un salvador. Cuarta enseñanza: para ellos la moral sustituye el Evangelio de Cristo. La moral sustituye el Evangelio de Cristo. Promueve vivir de una vida buena, entre comillas, moralmente, y para vivir de esa manera, simplemente pueden decir de ellos: hay que ser buena persona y de esa forma vas a ser aceptado por Dios, sin necesidad de fe, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de gracia. Quinta enseñanza: ellos niegan la necesidad de redención. Ellos niegan la necesidad de redención. El deísmo, hermanos, no cree en el pecado original, ni en la necesidad de un sacrificio de sangre para el perdón, ni en la revelación eterna por medio del Señor Jesucristo, ni en la salvación que Él nos puede dar. Y como consecuencia, muchos deístas también niegan la inmortalidad del alma, o al menos la ponen en duda. Y si analizamos estos puntos, todos estos puntos que les he dado, a la luz de las Escrituras, y con la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto, es fácil, hermanos, ver que cada una de estas creencias es falsa y diabólica. Pero si alguien estudia estas ideas sin el Espíritu de Dios, fácilmente puede ser engañado. Porque el deísmo, a simple vista, puede parecer atractivo. Puede parecer atractivo. Solo por el Espíritu Santo, hermanos, podemos ver la mentira detrás de lo que parece razonable, entre comillas. ¿Y por qué le digo que puede parecer atractivo? Bueno, porque el deísmo ofrece un Dios amable, que no juzga a nadie ni exige nada de nadie. Y hermanos, les pregunto, ¿acaso eso no es lo que quiere el mundo? ¿Acaso no es eso lo que quiere el mundo? ¿Acaso el mundo no aborrece los mandamientos de Dios y lo demuestra actuando en contra de ellos constantemente? ¿Acaso el espíritu del hombre natural no clama en contra de Dios diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? ¿Acaso eso no clama el mundo, hermanos? Hermanos, el deísmo también resulta atractivo porque promueve una religión sin culpa ni sacrificio, con un mensaje moralista que promete una salvación basada en buenas obras. Y además parece ofrecer una relación con Dios sin necesidad de un intermediario. Sin necesidad de un intermediario. Esto refuerza la idea de que el hombre es autosuficiente y transmite la falsa impresión de que no es tan malo, de que el hombre no es tan malo. Porque si no necesita un mediador, hermanos, entonces aparentemente no ha fallado tan gravemente como ciertamente ha fallado, al punto de estar, como dice la Escritura, destituido de la gloria de Dios. Acompáñenme con sus Biblias, hermanos, a Romanos, capítulo número 1, versículos del 21 al 23. Romanos, capítulo 1, versículos del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, estos versículos que hemos leído describen con precisión el deísmo. Describen con precisión el deísmo. Todos aquellos que profesan esta fe están profesando claramente y están demostrando que están envanecidos en sus razonamientos. Ellos se consideran sabios, ciertamente, y aseguran tener un conocimiento más puro, más alto, más racional sobre el Creador. Pero en realidad, hermanos, están demostrando que su corazón ha sido entenebrecido por causa de su necedad. Ahora bien, hay una clara contraparte a las enseñanzas del deísmo, y esta la encontramos en el cristianismo bíblico. Una fe que no solo reconoce al Dios creador, sino que también lo reconoce como el Redentor, como un Dios soberano y como un Dios no lejano, sino cercano. Y esto me lleva a mi segundo punto: la verdad del Dios que se ha revelado. La verdad del Dios que se ha revelado. Hermanos, mientras el deísmo presenta un Dios lejano, un Dios que no habla, un Dios mudo, un Dios indiferente, el cristianismo bíblico nos revela al Dios vivo y verdadero. Uno en esencia, según las Escrituras, pero tres en personas. Un Dios que crea, por supuesto, pero que también sostiene a su creación. No solo eso, es un Dios también que se comunica, que se acerca al hombre. Y no solamente eso, también lo salva. Hermanos, esta es la verdad que el pueblo de Dios ha confesado a lo largo de la historia y que la palabra de Dios enseña con total claridad. Y ahora quiero que veamos algunos puntos que refutan estas creencias del deísmo, las que les mencioné hace un momento. Primero, Dios no solo crea, también sostiene y gobierna. Vayamos nuevamente a Hebreos, capítulo 1, versículo número 3. Hebreos, capítulo número 1, versículo número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y un versículo similar a ese es Colosenses 1:7, donde el apóstol Pablo nos habla de que en Cristo todas las cosas subsisten, todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Y hermanos, a diferencia del Dios del deísmo que abandona su creación, se desentiende de ella, el Dios bíblico sigue presente, sigue activo y es soberano también sobre todo lo que Él ha hecho. Nada existe ni continúa sin Él. Todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas. Hermanos, si Dios dejara de sustentar su creación y a todos los seres vivos que somos parte de ella, simplemente dejaríamos de existir. Esa es la consecuencia lógica. Simplemente dejaríamos de existir. Él es quien hace que todas las cosas sucedan. Vayamos a nuestras Biblias nuevamente, a Salmos 135, versículos del 6 al 7. Salmo 135, versículos del 6 al 7. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes en los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos.
Hermanos, si hoy salió el sol, como ustedes pueden ver, es porque Dios así lo quiso, ciertamente. Si en su momento en nuestra ciudad hubo muchas lluvias, es porque Dios ciertamente así lo quiso, así lo determinó. Si nuestro corazón al día de hoy sigue latiendo, hermanos, es porque Dios ciertamente así lo quiso, así quiso hacerlo. Nosotros como creyentes, hermanos, no tenemos un Dios distante, tenemos un Dios cercano. Nuestro Dios no solamente es nuestro Creador, también es nuestro Padre. Y mis hermanos, es nuestro Dios quien nos sustenta en todo momento, en cada situación. Él es quien nos da aliento de vida, Él es quien gobierna el mundo. Y por supuesto, Él es quien gobierna nuestras vidas, quien gobierna todas las cosas, porque Él fue quien nos la dio, Él fue quien nos dio la vida, y es Él quien sostiene todos nuestros días en sus manos. Dios, otro punto, Dios se ha revelado con claridad. Dios se ha revelado con claridad. Hebreos nuevamente, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y veamos también, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no está en silencio, y eso es claro en estos versículos que hemos leído. Dios no está en silencio. Dios habló en el pasado por medio de los profetas, y hoy ciertamente Él nos está hablando por medio de su Hijo y por medio de las Santas Escrituras. La Biblia, hermanos, es su revelación especial, y esa revelación especial, hermanos, es suficiente, es clara y necesaria. En ella, hermanos, Dios nos habla, pero no solamente como sugerencia, sino nos habla con total autoridad, nos habla con verdad y también con amor. Cristo, hermanos, es ese profeta prometido al pueblo de Dios, aquel que habló en el pasado y sigue hablando el día de hoy, por medio de su palabra. Como dijo un predicador en su momento, ¿quieres escuchar a Dios hablar audiblemente? ¿Quieres escucharlo? Bueno, lee la Biblia en voz alta, dijo el predicador. Y hermanos, ¿tú crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que cada palabra escrita en la Biblia ha sido inspirada por Dios? ¿Crees que cada vez que lees es el Dios vivo quien te está hablando? Bueno, créelo, hermano, porque es así. Es así. Nuestro Dios ha hablado y sigue hablando, por supuesto. Su voz no es confusa ni dudosa, es clara, es viva y poderosa. Pero su voz, esa voz que comunica salvación, hermanos, no está en la naturaleza únicamente, ni en las estrellas, ni en los sentimientos de los hombres, mucho menos. La única forma que el hombre puede conocer a Dios de manera salvadora es por medio de su revelación especial, es decir, su palabra escrita. Romanos 10:17 dice acerca de esto: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? El oír la palabra de Dios. Y tú que estás aquí, si no conoces al Señor, bueno, debes entender algo y tenerlo claro. Dios
ha definido con precisión el camino de la salvación. Dios ha definido con precisión el camino de la salvación y ese camino está revelado únicamente en la palabra de Dios. No lo vas a hallar en el universo, no lo vas a hallar en la filosofía, ni mucho menos lo vas a hallar en esta falsa enseñanza llamada deísmo. No lo vas a hallar aquí. Solamente lo vas a hallar en la santa palabra de Dios, porque toda ella nos habla de Jesucristo, el Redentor de nuestras almas. Tercer punto, Dios no es un ser abstracto, sino personal y trino, es decir, tres personas. Vayamos, hermanos, a Romanos, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Perdón, Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, el Dios bíblico es uno en esencia y tres en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo podemos ver claramente en este versículo por lo menos. Hermanos, esta verdad es esencial, no es algo que usted pueda decidir si tomarlo o no, es una verdad esencial de nuestra fe. El Padre es quien envía al Hijo, el Hijo es quien salva y el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación ganada por el Hijo. Ahora bien, puede que alguien que observa desde afuera el cristianismo diga: ese Dios trino también suena lejano y se ve lejano porque tú no puedes verlo, tú no puedes sentirlo. ¿En qué se diferencia ese Dios al Dios del deísmo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pero si piensas así, tengo que decirte que estás profundamente equivocado. Dios el Padre, en la persona del Hijo de Dios, nos dio una revelación poderosa y cercana. En Jesucristo se hizo real algo maravilloso. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y eso nos dice que Dios es lejano? Para nada. Este Dios glorioso se ha revelado como un Dios cercano, ciertamente, y como un Dios trino. Por lo tanto, es nuestro deber como pueblo de Dios adorarle conforme a como Él mismo se ha revelado en su santa palabra. Otro punto, Dios se acercó en la persona de Cristo. Dios se acercó en la persona de Cristo. Vayamos a Juan, capítulo número 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo número 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios que creó el mundo no se quedó fuera, no se quedó lejano, sino que vino ese Dios a nosotros. Dios con nosotros, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó. Esto contradice totalmente lo que enseña el deísmo. Jesús no era solamente un maestro moral, ni un ejemplo de virtud únicamente. Él es Dios mismo hecho carne. Alguien podría decir: ¿me estás diciendo entonces que el inmortal, el eterno, en la persona del Hijo, vino a este mundo, nació como cualquiera de nosotros, creció en edad y en sabiduría como un niño normal?
Bueno, sí, eso es lo que claramente nos enseña la Escritura. Así fue tal cual como pasó. Me estás diciendo, podría seguir preguntando a alguien que ese Dios sufrió la muerte como nosotros la sufriremos para vencer a nuestro enemigo, el diablo. Sí, eso fue lo que hizo precisamente, eso fue lo que pasó. Y si todo eso es cierto, y lo es, ¿cómo puedes decir que el Dios del cristianismo es un Dios lejano? No es lejano, ciertamente. Estás profundamente equivocado, tendrá que yo responderle a esta persona. Nuestro Dios no es lejano, nuestro Dios es 100% cercano, 100% real. Nuestro Dios estuvo y está presente y cercano siempre para su pueblo. Él vino, Él habló, Él murió, Él resucitó. Este es el Dios vivo y verdadero, no es un relojero lejano como promueve el deísmo, es el Dios encarnado, Jesucristo, nuestro Salvador. Otro punto, Dios salva por gracia, no por obras. Dios salva por gracia, no por obras. Vayamos a Efesios, capítulo número 2, versículos del 8 al 9. Efesios, capítulo número 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por moralidad ni por esfuerzo humano. No hay obra, no hay intención, promesas o rituales que puedan acercarte verdaderamente a Dios. La realidad es esta: hombre, mujer que estás aquí, estás completamente perdido si no tienes a Cristo en tu vida. Estás muerto en delitos y pecados, según lo que dice la Escritura, sin fuerza en ti mismo para poder salvarte y, por consecuencia, sin esperanza, sin ninguna esperanza verdadera, porque por tus propios méritos, según la Escritura, no podrás ganar nada. Tu comportamiento correcto no puede salvarte, tus modales tampoco, tus valores tampoco, tus buenas intenciones no pueden salvarte tampoco, tus obras, por muy buenas que parezcan, no pueden apaciguar la ira de Dios. A los ojos de un Dios que es santo y justo, hasta nuestras mejores obras están manchadas con el pecado. Dice la Escritura que son trapos de inmundicia. Así es como Dios la ve. La Escritura es clara. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nada que brote del corazón del hombre caído puede ser suficiente para alcanzar el favor de Dios. Solo hay un camino, y ese camino no nace de nosotros, no nace de nuestros méritos, sino que viene de Dios mismo. Es Dios mismo quien lo ha provisto. La salvación es solo por gracia, por el amor inmerecido de Dios hacia los pecadores, los cuales son incapaces de salvarse por sí mismos. Esa gracia no se gana. Esa gracia no se gana. Y si alguien aquí cree que puede ganarse, está equivocado. No se gana. Esa gracia se recibe. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Solo Cristo vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Solo Cristo murió la muerte que tú merecías, ciertamente. Solo Cristo resucitó con poder y con autoridad para dar vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Por eso, nada más puede salvarte. No es tu bondad, no es tu religiosidad, no es tu esfuerzo, es Cristo. Es Cristo y es solamente Cristo.
Él es el único capaz de justificarnos con su sangre y de salvarnos de la ira venidera. Y este glorioso mensaje es transmitido sin lugar a dudas en el glorioso Evangelio. Y esto me lleva a mi tercer punto, el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio. Hermanos, pregunta, ¿cómo evangelizamos a alguien que cree en el deísmo, que tiene estas creencias? ¿Cómo compartimos el verdadero Evangelio con quien cree que Dios existe, pero que está lejos, que está ausente y que cree que la moralidad es suficiente para agradarlo? La respuesta bíblica es clara. Debemos proclamar al Dios cercano que salva por medio de Cristo, que salva por medio de Cristo. Y esto implica tres cosas esenciales al menos. Exponer la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Confrontar con la realidad del pecado y presentar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, primero, debo exponer la soberanía de Dios y la providencia de Dios. El deísta puede aceptar que Dios creó el universo, pero niega que Dios siga obrando en él. Cree en el relojero que da cuerda a un mundo y se retira sin intervenir, así Dios lo cree. Pero hermanos, la Biblia enseña que Dios no está ausente, la Biblia enseña que Dios no es indiferente. Él es antes de todas las cosas, dice la Escritura, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces negar, hermanos, la providencia de Dios es como dijo el hermano R.C. Sproul, negar la existencia de Dios es negar la naturaleza misma de Dios. No podemos predicar un Dios ausente porque ese no es ciertamente el Dios de la Biblia. Evangelizar a un deísta comienza por invitarlo a conocer al Dios que no solamente creó el mundo, sino que además lo gobierna, lo sostiene y lo cuida hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo detalle. Un Dios que está presente, hermanos, que escucha ciertamente, que se involucra, que reina con poder, con justicia y además con misericordia todo el universo. Segundo, debemos revelar la verdadera condición del ser humano, es decir, su pecaminosidad y su urgente necesidad de salvación por consecuencia. El deísta confía en su moralidad. Él dice básicamente, si vives bien, Dios te aceptará. Por eso, hermanos, es una mentira muy peligrosa, muy peligrosa. La Biblia enseña que la moralidad no salva a nadie, porque el pecado, hermanos, no es solamente lo que hacemos mal, sino lo que somos nosotros por naturaleza. Y según la Escritura, en Efesios 2:1, el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la Escritura no dice que estábamos heridos solamente, la Escritura no dice que éramos hombres débiles, no, la Escritura claramente dice que estábamos espiritualmente muertos. Por eso confiar en la bondad de cada uno es un error gravísimo, que demuestra orgullo y soberbia espiritual. Por eso confiar, hermanos, en esto es un grave error, porque debes tener claro que en nuestras capacidades no tenemos el poder de alcanzar la perfección que Dios exige. Y esto lo puedo lograr únicamente por medio de Jesucristo. Y nosotros, por la fe en Él, podemos tomar de esa obra gloriosa. Y finalmente, debemos presentar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No como un simple maestro
no deberíamos presentarlo así, sino como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el eterno, el glorioso Señor, que tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Cristo no vino a darnos buenos consejos de vida únicamente, vino a morir. Él vino a morir en nuestro lugar. Él vino a sufrir la ira que nosotros merecíamos y al resucitar, Él abrió el camino a la vida eterna. Romanos 3:24 dice que nosotros somos justificados gratuitamente. Gratuitamente. ¿Por nuestras obras? No, por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese, hermanos, es el Evangelio que nosotros debemos presentar. No uno basado en obras, sino uno que se basa en la gracia inmerecida de Dios. Este Evangelio muestra a Dios descendiendo en Cristo, en la persona de Cristo, para rescatarnos y salvarnos de la condenación eterna. Y así, hermanos, cuando evangelizamos a un deísta, a alguien que tiene estas ideas, o a cualquier persona que confíe en su justicia, debemos llevarle la Escritura, la palabra de Dios, el Evangelio, con claridad y amor. Debemos llevarlo por la Escritura a la cruz de Cristo. Solo allí, hermanos, solamente allí el hombre podrá ver con claridad su pecado. Solamente allí el hombre podrá ver la gracia de Dios, no en la creación, no en la naturaleza, allí solamente. Solamente allí el hombre podrá encontrar verdadera seguridad y esperanza, vida eterna, solamente allí. A manera de conclusión, hermanos, puedo decir al menos 3 cosas. Primero, el deísmo es una falsa enseñanza que distorsiona la verdad de Dios. Presenta un Dios lejano, impersonal, que no salva ni se comunica, que está en silencio, que no habla de ninguna manera. Rechaza la revelación de Dios, rechaza por consecuencia también el milagro de la encarnación y rechaza la gracia de Dios. Es una religión sin cruz, es una religión que no ofrece redención y es una religión que no ofrece ningún tipo de esperanza. Segundo, el deísmo bíblico, el cristianismo bíblico, proclama a un Dios que es soberano, es cercano y además es redentor. Dios no solo creó el mundo, lo sostiene, lo gobierna y se reveló plenamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Él no está ausente, ciertamente, no está en silencio, sino que habla al día de hoy por medio de su palabra. Él es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y tercero, nuestra tarea es, hermanos, proclamar el Evangelio con claridad, con compasión obviamente, pero con verdad. Debemos confrontar el moralismo con la realidad del pecado, que es lo que promueve esta falsa enseñanza. Presentar a Cristo como el único y suficiente camino de salvación y llamar a todos, incluidos los deístas, por supuesto, y todos aquellos que no conocen al Señor, al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque según la Escritura, y lo creemos, en el Evangelio entendemos y creemos que solamente allí hay poder de Dios para salvación. Y a manera de aplicación, amigo que estás aquí, quiero decirte esto. El deísmo es una religión falsa, que lleva sin excepción a todos sus seguidores al infierno. Puede que tú no te identifiques como deísta, pero aún así podrías estar creyendo consciente o inconscientemente muchas de sus ideas. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas hoy en día tienen una imagen equivocada de Dios. Muchas personas creen en un Dios que tolera el pecado, quisieran que sea así. Un Dios que no habla por la Escritura, un Dios que no exige justicia,
un Dios que no requiere ningún tipo de sacrificio, un Dios que supuestamente solo quiere que seas una buena persona, una persona moral. Eso es exactamente, hermanos, la visión del deísmo. Eso es la visión del deísmo, creer en un Dios lejano que acepta a todos por vivir bien moralmente, sin necesidad de cruz, ni de arrepentimiento, ni de fe en Jesucristo. Y amigo que estás aquí, si tú eres honesto contigo mismo, quizás tú también has pensado así. Tal vez has vivido como si bastara con ser una buena persona que no tiene pecados escandalosos para estar bien con Dios. Pero esa no es la verdad que nosotros vemos en la Escritura. Ese no es ciertamente el Evangelio. Eso no te va a salvar. Eso es deísmo, aun cuando tú no te identifiques como deísta. Y eso está grabado en el corazón, no solamente en el tuyo, en el corazón de todos los hombres, de toda la humanidad caída. Por eso quiero decirte hoy, no te refugies en una religión sin sangre redentora, sin la cruz de Cristo y sin Cristo mismo. No pongas tu confianza en tu moralidad, en tu lógica, en tus pensamientos, en tu inteligencia, en tu esfuerzo o en tu buena conducta. Nada de eso es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es quien salva. La Escritura claramente dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta promesa puede ser verdad para ti hoy. Por lo tanto, cree y arrepiéntete, reconoce tus pecados, pon tu fe en Cristo, el único y suficiente Salvador, y serás recibido por Dios como uno de sus hijos. Él ha prometido limpiarnos de toda maldad, perdonarnos y justificarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y querido hermano que estás aquí, este mensaje que hemos escuchado hoy, no creas que es solamente para los incrédulos, para aquellos que no conocen al Señor. También es para ti, también es para mí, es para todos. Aunque has creído, puedes vivir muchas veces como si Dios estuviera lejos, como si no escuchara a nuestro Dios, como si no hablara o como si no interviniera. Podríamos caer en la trampa de confiar en nuestro esfuerzo más que en la gracia de nuestro Dios. Podríamos tener en poco la oración o ignorar inclusive la palabra de nuestro Dios. Entonces, no nos dejemos, hermanos, arrastrar por un cristianismo sin presencia de Dios. Recordemos, hermanos, es Dios quien nos salvó. Es Dios también quien al día de hoy nos sigue sosteniendo. Y si usted ha perseverado hasta el día de hoy por todo el tiempo que usted confiesa ser creyente, entiende, hermano, que todo ese tiempo es porque Dios lo ha sostenido. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No vivamos entonces como si estuviéramos solos, porque ciertamente Dios está con nosotros. No leamos las Escrituras con irreverencia, creyendo que es solamente letras, porque ciertamente allí, hermanos, es Dios hablándonos en cada momento que vamos a ella. No oremos como si nadie nos escuchara, porque ciertamente Dios nos escucha. No confiemos en nosotros, confiemos en Cristo. Y mientras hacemos todas estas cosas, roguemos a Dios que nos ayude a ser fieles para tener en nosotros ese evangelio glorioso y poder compartirlo con aquellos que están cegados y sin la fe en el Hijo de Dios. Nuestro Dios, hermanos, no está lejano, no está lejos. Vivamos entonces a la luz
de esa verdad. Vivamos como si lo creyéramos y no nos dejemos engañar sutilmente por esta falsa enseñanza. Hermanos, caminemos en el temor de Dios, caminemos en el temor que nuestro Dios nos ha revelado en su palabra. Obedezcamos a Dios cada uno de sus mandamientos y que Dios nos ayude a seguir perseverando y confiando en el sustento que Dios nos provee en cada momento de nuestra vida. Amén. Oremos.